En la clase pasada hablamos de lo siguiente, hablamos de sistemas masa-resorte, pero el movimiento libre no amortiguado. El movimiento libre no amortiguado. Entonces, hablamos de cómo era la solución general, ¿cierto? Hablamos de cómo era la ecuación diferencial que modelaba este fenómeno, este movimiento de la masa. Hablamos de cómo es la forma de la solución general. Examinamos un ejemplo aquí en concreto, y luego vimos cómo establecer la forma alternativa. Habíamos quedado más o menos en examinar un problema con respecto a cuando la masa pasaba por cierta posición en cierto instante de tiempo, ¿verdad? Cuando la masa pasaba por una posición en cierto instante de tiempo. A ver, vamos a ver si tenemos acá todavía ese tablero. Eso fue del día 3. El día 3, este tablero. Bueno, está cargando este tablero. Entonces, la pregunta era cuando la masa pasaba por cierta posición. Y algo que les había pedido yo es que analizaran esa pregunta que se hacía, ¿verdad? Por aquí estaba. Entonces, a partir de la ecuación de movimiento, establecíamos la forma alternativa, ¿cierto? A partir de la ecuación de movimiento se establecía la forma alternativa, y con la forma alternativa, entonces podíamos preguntar algunas cosas. Por ejemplo, el tiempo en que la masa pasa por la posición de equilibrio por primera vez. La segunda, esa pregunta ya la habíamos resuelto. La segunda pregunta era el tiempo en el que la masa pasa por la posición x igual a 0,3 por tercera vez. Cierto que aquí establecimos dos familias de tiempos, y bueno, después se puede responder esa pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el tiempo en el que la masa pasa por la posición -2 por segunda vez? ¿Analizaron esa pregunta? El tiempo en el que la masa pasa por la posición -2 por segunda vez. Cuando uno analiza la forma alternativa, acá la forma alternativa, e iguala la posición a -2, acá esto lo iguala a -2, entonces pasamos bueno, a dividir raíz de 17 sextos a -2 y luego calculamos seno inverso de eso. ¿Cuánto da eso? Quiero que hagan la cuenta y me digan cuánto da. ¿Cuánto da -2 dividido en raíz de 17 sextos y seno inverso aplicado a eso? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Las días antes del robo en Bombay, a 1600 kilómetros, ellos tres fueron fotografiados saltando desde el pico del Everest. Son los mismos. Son los mismos. ¿Cuánto da, muchachos? Seno inverso de -2 dividido en raíz de 17 sextos. Error. Exacto. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué arroja como resultado error? Acá la cuestión es que si vemos la amplitud es raíz de 17 sextos. Raíz de 17 sextos es aproximadamente 0,68. Es decir,
que la función se va a mantener entre la amplitud y menos la amplitud. Veamos acá la gráfica. Entonces la amplitud máxima, aquí lo vemos, la amplitud máxima, esta altura máxima es raíz de 17 sextos y la mínima va a ser menos raíz de 17 sextos, que es 0,68. Entonces, claro, yo les digo cuándo pasa la masa por menos 2. Menos 2 está más abajo de menos la amplitud. Entonces, ¿cuándo pasa por menos 2? Nunca. Nunca va a pasar por menos 2, porque va a oscilar entre la amplitud y menos la amplitud. A veces cuando se formulan preguntas de este estilo, aunque la respuesta es sencilla, puede ser que no se visualice muy claramente, ¿no? No se visualice muy claramente. Por eso es importante tener en cuenta y tener muy claro a qué se refiere la amplitud, qué representa la amplitud acá, qué representa el periodo. Sí, la distancia, pero en la gráfica que tenemos acá, en esta gráfica, en lo que es la representación del sistema masa-resorte, mira, acá lo dice, positiva hacia abajo, negativa hacia arriba. Acá toma positiva hacia arriba en lo que es solamente la gráfica, ¿sí? Es decir, claro, cuando yo grafique la solución que me da, la grafique, por ejemplo, en GeoGebra, me va a dar una gráfica de este estilo, ¿vale? Me va a dar una gráfica de este estilo. De hecho, vamos a graficar esa que obtuvimos en GeoGebra. La amplitud es raíz de 17 sextos. El omega, ¿cuánto nos dio? Miremos por aquí. 8 y el ángulo de fase es 1.815. Entonces esto es y igual a raíz de 17 sextos por el seno de 8x más 1.8 ¿qué? 815 si no estoy mal. Ahí está. Esta es entonces la gráfica que tenemos nosotros. Y claro, cuando nosotros vemos la gráfica, por supuesto que la parte positiva del desplazamiento se va a graficar aquí hacia arriba, ¿cierto? Esto es lo que tenemos nosotros en la gráfica del test. Entonces, claro, cuando yo voy a hacer la gráfica de la ecuación de movimiento, la gráfica se hace de manera normal, pero cuando considero el sistema y lo que es la parte de referencia, ¿cierto? El sistema de referencia. Entonces, en este sistema de referencia, los valores positivos del desplazamiento se encuentran hacia abajo, es decir, elongando el resorte, y los valores negativos del desplazamiento se encuentran hacia arriba, es decir, comprimiendo el resorte. Bien, listo. Bueno, vamos a hablar ahora de sistemas masa-resorte, pero libre amortiguado. Un movimiento libre amortiguado, ¿en qué consiste? Básicamente consiste en suponer que el sistema, realmente lo que me interesaría es que la masa estuviera en un medio amortiguado, pero de hecho podríamos poner todo el sistema acá como en medio de un fluido, de un líquido, ¿vale? De manera que esto ofrezca una fuerza de amortiguación y esto de hecho es bastante fácil de ver y un poco fácil de comprender. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos metidos en una piscina, si ustedes se meten en una piscina, tal vez lo hizo cuando estaba pequeño o incluso aún lo hace. Por ejemplo, usted está dentro de la piscina y sumerge los brazos y si trata de mover los brazos con velocidad, siente la resistencia al agua, ¿no? Siente la resistencia del agua y bueno, si por ejemplo abre las palmas y trata de mover los brazos, entonces ve que no lo puede hacer con mucha facilidad y que de hecho el agua ofrece una fuerza que contrarresta el movimiento. Esto pasa exactamente acá. Pero también, de una vez haciendo este análisis,
¿En qué momento creen ustedes que se ofrece mayor resistencia? Si trata de mover el brazo con mayor rapidez o con menor rapidez. ¿O se ofrece la misma resistencia? Con mayor rapidez. Cuando usted trata de mover el brazo más rápido, de hecho encuentra mayor resistencia, ¿cierto? Mayor resistencia al movimiento. Esto va a ser clave para el análisis de sistemas masa-resorte. Bueno, acá hay otro ejemplo en el cual podemos tener un sistema amortiguado. Por ejemplo, que tengamos la masa moviéndose sujeta a un resorte, pero por otro lado puede estar sujeta, digamos, a un pistón, ¿cierto? Que haga que el movimiento se detenga, que haga que ese movimiento se detenga. Si esto de pronto es una cámara de gas, cuando o bueno, dependiendo de lo que sea este sistema del pistón, puede ser que cuando la masa está comprimiendo el resorte, acá tal vez por una entrada, una boquilla entre aire, pero cuando la masa va bajando, entonces tal vez esto comprime el aire de una manera más rápida o más abrupta y no lo deja salir con tanta rapidez. Esto va a hacer que la masa tienda a detenerse. Bien. Va a hacer que la masa tienda a detenerse. Bien. Entonces, en el sistema masa-resorte, en el movimiento libre amortiguado, vamos a incorporar una fuerza de amortiguación y esta fuerza de amortiguación en general va a ser directamente proporcional a la velocidad instantánea. Es directamente proporcional a la velocidad instantánea. Bien. Y si hacemos un análisis de un diagrama de cuerpo libre para el sistema masa-resorte, de hecho, sobre la masa, encontramos esta ecuación diferencial. Se encuentra esta ecuación diferencial. Bien, esta no es la presentación que vamos a utilizar. De hecho, la presentación que vamos a utilizar es esta que está aquí. Para un sistema libre amortiguado, entonces esto es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, más 2 lambda por la primera derivada de la posición con respecto al tiempo, más omega cuadrado por el desplazamiento, ¿sí? Por la posición. Donde el omega cuadrado ya sabemos quién es, esto es la constante de restitución del resorte sobre la masa, y ahora el 2 lambda va a ser igual a ¿quién? El 2 lambda va a ser igual a beta sobre m, donde beta es la constante de amortiguamiento. Bien, este beta se conoce como constante de amortiguamiento y esto normalmente está especificado en los problemas. Ya iremos a mirar algún ejemplo con esto. Entonces, ¿por qué lo vamos a escribir así? Bueno, precisamente para poder hallar las raíces y que nos salga este polinomio, esta ecuación auxiliar, y de aquí vamos a obtener las siguientes raíces. Bien, vamos a obtener las siguientes raíces. Entonces, de la obtención de estas raíces, vamos a poder encontrar los diferentes posibles formas de la solución, las diferentes posibles formas. Claro, estas raíces, dependiendo de los valores de lambda y de omega, puede ser que lo que está acá dentro de la raíz de 0, y si lo que está dentro de la raíz es 0, entonces, ¿qué pasa con las dos raíces m1 y m2? Que serían raíces iguales, ambas reales repetidas. Ya iremos a ver cómo escribir esto, porque de hecho esto es si ustedes ven la ecuación diferencial, esto es una ecuación diferencial con coeficientes constantes, ¿vale? Entonces la forma de la solución, ¿cómo será? Será de la forma e a la mx. Entonces, dependiendo de cómo sea m, si m son raíces reales distintas, entonces son sumas de cosas de la forma e a la mx. Si son raíces reales repetidas, vamos a ir multiplicando por x, quitando las repeticiones. Si son raíces reales complejas conjugadas, entonces son de la forma e a la alfa x coseno de beta x y e a la alfa x seno de beta x, como ya lo estudiamos, ¿vale? Entonces acá vamos a tomar esos tres casos.
Y todo esto depende del signo de lambda cuadrado menos omega cuadrado. Si lambda cuadrado menos omega cuadrado es positivo, si eso es positivo, entonces las raíces son reales distintas. Y si son raíces reales distintas, ¿cómo es la forma de la solución? Bueno, ya sabemos cómo es esa forma. Esto es de la forma e a la menos lambda t, bien, teniendo en cuenta este término, más, solamente que acá lo están separando, la raíz de lambda cuadrado menos omega cuadrado, y la otra es similar, pero en lugar de tener más la raíz, tendrá menos la raíz. Acá, bueno, esto irá por C1, y acá el otro será más C2, algo análogo, pero con e a la menos lambda t menos la raíz, ¿cierto? Raíz de lambda cuadrado menos omega cuadrado. Acá en el texto pues hacen un factor común e a la menos lambda t, de una vez lo ponen así, pero es como ya sabemos hacerlo. Entonces realmente lo que va a ser nuevo es cómo interpretar esta parte forzada en el sistema, perdón, esta parte amortiguada. Cómo interpretarlo, cómo establecer la ecuación diferencial, y a partir de esto yo puedo proceder como ya sabemos hacerlo. Es decir, puedo hallar la ecuación auxiliar, puedo hallar las raíces y puedo escribir la solución general. ¿Sí? Esto ya sabemos hacerlo. Si ese lambda cuadrado menos omega cuadrado es 0, son raíces reales repetidas, ¿cierto? ¿Cómo serán entonces? E a la menos lambda t por C1, y la otra será E a la menos lambda t, pero como son repetidas, esta va a ir multiplicada por t. ¿Bien? ¿Qué es lo que tenemos acá? En el tercer caso, ¿qué tenemos en el tercer caso? Si son raíces complejas conjugadas. Entonces, si son raíces complejas conjugadas, lambda, tengan en cuenta la siguiente cuenta. Lambda cuadrado menos omega cuadrado. Si es negativo, entonces podemos hacer la siguiente manipulación. La raíz cuadrada de todo esto será lo mismo que la raíz de menos 1, esto multiplicado por omega cuadrado menos lambda cuadrado, ¿cierto? Omega cuadrado menos lambda cuadrado. Y si lambda cuadrado menos omega cuadrado es negativo, entonces omega cuadrado menos lambda cuadrado será positivo. Dicho esto, separo en dos raíces y me queda la raíz de omega cuadrado menos lambda cuadrado, y la raíz de menos 1 es la unidad imaginaria. Y de allí resultan las dos raíces complejas conjugadas. Esta unidad imaginaria acá está por fuera de la raíz, ¿vale? No sé si lo ven muy claro, pero está por fuera de la raíz. Y en virtud de esto escribimos las soluciones como ya sabemos hacerlo. Bien, o sea, esto no es nuevo, realmente es aplicación de lo que hemos venido construyendo en el capítulo 3, solo que lo estamos aplicando acá en esto. Vale. Entonces vamos a ir a un ejemplo. Bueno, dice verificar que la solución de este PBI es esta que está acá. Vale, esto está muy fácil, no me interesa. Quiero el ejemplo 4. Vamos a ver el ejemplo 4. Bueno, algo que tal vez ya habrán podido notar, no estoy escribiendo como venía escribiendo en el resto de clases, y el problema realmente es que el lápiz que utilizo, el lapicero que utilizo con la tabla digitalizadora, sencillamente dejó de funcionar. Entonces, hoy traté de ir a buscar aquí en Bucaramanga un lápiz de este estilo, pero no hay de esta referencia. Y de hecho llevé el computador y llevé la tabla digitalizadora, y los lápices que me mostraban no les servía ninguno, básicamente no les servía ninguno. Entonces eh, ya mandé pedir alguno, pero lo traen desde el extranjero, lo van a importar. Entonces, bueno, hay que esperar un poco con eso. Entonces, por estas clases, yo espero que cuando volvamos después de vacaciones ya podamos hacer clases como veníamos normalmente. Me recuerda un poco cuando empezamos
Cuando empezamos las clases, de hecho, yo escribía todo el tiempo, era con el mouse. En este momento estoy escribiendo con el mouse. Y bueno, es un poco difícil hacerlo, la verdad. Entonces, si se lo están preguntando, es por eso que estoy escribiendo de esa manera, ¿vale? Vamos a mirar entonces el ejemplo 4. Dice, un peso de 8 libras estira un resorte 2 pies. Primero, con esta información que vamos a hallar la masa. ¿Cuál es la masa? Quiero que me digan cuánto es la masa. El peso es de 8 libras. Recuerden que el peso es igual a masa por gravedad y la gravedad es 32 pies sobre segundo cuadrado. Es decir, ¿cuánto mide la masa? ¿Cuánto vale la masa? 0,25. Sí, señor. Será un cuarto, ¿cierto? 0,25, un cuarto. Las unidades son SLUC. Bien, eso es la masa. De esta misma información también puedo sacar cuál es la constante del resorte. ¿Cuál es la constante del resorte? Tengan en cuenta que la fuerza que en este caso es el peso, es igual a la constante de restitución por el desplazamiento. En este caso el desplazamiento es de 2 pies. Es decir, ¿cuánto vale K? K vale 4. La constante de restitución del resorte vale 4. Listo. Con ese primer pedacito de información podemos sacar la masa y la constante K. Dice, suponga que la fuerza amortiguadora es numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea que actúa sobre el sistema. Es decir, la fuerza de amortiguación, esa fuerza de amortiguación es numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea. Bien. Por lo tanto, de acá podemos averiguar también cuánto vale beta. Beta es esa constante de amortiguamiento. ¿Cuánto vale beta? Beta vale 2. ¿Cierto? Dice que es numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea. Esa fuerza de amortiguación siempre dirá algo de este estilo, que es tantas veces la velocidad instantánea, porque como les dije, es directamente proporcional a la velocidad instantánea. Realmente esto es lo nuevo. Ahora vamos a ver las condiciones iniciales a partir del enunciado. Veamos qué más dice. Determine la ecuación del movimiento si el peso se libera desde la posición de equilibrio, es decir, ¿cuál es la posición inicial? X de 0, ¿quién es? Es 0. Él está en la posición de equilibrio. Y se libera con una velocidad ascendente de 3 pies sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad inicial? ¿Cuánto es esa velocidad inicial, muchachos? Será menos 3. ¿Por qué menos 3? ¿Quién me explica por qué menos 3? Porque si la velocidad es ascendente, es porque el resorte le está ejerciendo una fuerza, ¿no? O sea, se está comprimiendo. Sí, pero ¿por qué es negativa la velocidad? Esta es nuestra posición. Por acá en el chat alguien dice algo. Porque hacia arriba hay compresión, ¿vale? Y hacia arriba, en lo que viene siendo nuestro sistema de referencia, está la parte negativa, ¿cierto? Es decir, está la parte negativa de ese sistema de referencia. Es decir, está el desplazamiento negativo. Y por lo tanto, como la velocidad es vectorial y mantiene la dirección, entonces ella lleva el signo hacia donde apunta hacia la parte negativa del sistema de referencia, que es hacia arriba. ¿Vale? Listo.
Con esta información podemos plantear nuestra ecuación diferencial y hallar la solución. ¿Por qué? Porque la ecuación diferencial, vamos a volver a la ecuación diferencial, es de esta manera. Esta ecuación diferencial, por favor, la anotan por allí. Esto modela el sistema masa-resorte libre amortiguado. Esto que está acá. Es decir, la ecuación diferencial para este caso, ¿quién es? Es segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más 2 lambda. ¿Quién es 2 lambda? 2 lambda es beta sobre m. Beta es 2, m es un cuarto, ¿vale? Entonces, 2 dividido en un cuarto, ¿cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? Vayan haciendo las cuentas, muchachos. ¿Cuánto es 2 dividido en un cuarto? Beta sobre m, ¿cuánto es? 8. 8. Entonces, eso es 8, ¿cierto? Que es beta sobre m. Eso es 8 por dx de t, por dx de t, más el w cuadrado. W cuadrado, ¿quién es? Es k sobre m, es decir, k es 4 y m es un cuarto, es decir, esto va a ser 16. 16 veces el desplazamiento, 16x, y todo esto igual a 0. Bien, todo esto igual a 0. Tenemos la ecuación de movimiento. Tenemos la ecuación diferencial que modela el movimiento. Entonces, a partir de acá, ¿qué hacemos? Ecuación auxiliar, ¿cierto? M cuadrado más 8m más 16 igual a 0 y hallamos las soluciones. Entonces, veamos las soluciones de esto. ¿Quién será? Bueno, tenemos 1, 8 y 16, los coeficientes. Una solución es menos 4 y la otra también. Ambas son repetidas, bueno. Es decir que M1 va a ser igual a menos 4 y esto también va a ser M2. Por lo tanto, ¿cómo es la ecuación de movimiento? La ecuación de movimiento será x de t igual a ¿qué? X de t igual a C1 e elevado a ¿qué? A la menos 4t más C2. Qué pena con usted. Es que se me trabó como el computador y no alcancé a ver de dónde sacaron beta. Vale, ya volvemos a ver cómo sacamos beta. Voy a escribir por ahora esto aquí para terminar. C2t y a la menos 4t. Y a la menos 4t. Bien. De esta manera quedaría la ecuación de movimiento. Entonces, bueno, vamos a ver de dónde fue que sacamos beta. Vamos a ir aquí el ejemplo 4, acá está. Ejemplo 4. En el ejemplo 4, que es lo que estamos analizando, de la primera parte, del hecho de que el peso estira el resorte 2 pies, podemos hallar la masa. ¿Por qué? La masa la sacamos a partir del peso, ¿cierto? Porque el peso es masa por gravedad. Y la gravedad, pues, es 32. También del hecho de saber que la masa estira el resorte de 2 pies, podemos hallar K. ¿Por qué? Porque las 8 libras será igual a K por 2, ¿cierto? Constante de restitución por el desplazamiento. Entonces, de ahí establecemos que K es igual a 4. ¿De dónde sacamos el valor de beta? Seguimos leyendo. Dice, suponiendo que una fuerza amortiguadora numéricamente igual al doble de la velocidad instantánea actúa sobre el sistema, entonces acá dice, es igual al doble de la velocidad instantánea. Si nosotros nos devolvemos a mirar cómo es la parte de la fuerza amortiguadora es precisamente de esta manera. La fuerza amortiguadora es una constante de proporcionalidad de la velocidad instantánea, ¿sí?
La fuerza amortiguadora para este caso es directamente proporcional a la velocidad instantánea. Entonces acá decía que era el doble de la velocidad instantánea. Por eso beta resulta ser 2. Beta resulta ser 2. Bien, a partir de lo que dice allí. Y bueno, una vez teniendo beta y las condiciones iniciales, entonces, ¿qué queda? Analizar lo que es la ecuación diferencial, establecer la ecuación diferencial reemplazando los valores de la masa, de K y de beta, hallando la ecuación auxiliar, hallando las raíces y estableciendo la ecuación del movimiento, esa ecuación general para el movimiento. Hay que tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué falta hacer acá? Someter esto a las condiciones iniciales, ¿verdad? Someter esto a las condiciones iniciales, es decir, si x vale 0, entonces, a ver, acá quedaría que C1 debe ser 0. ¿Sí es así? Sí, porque si x vale, si x no, si t vale 0, de la segunda solución, de la segunda parte de la solución, toda se hace 0, y la primera se hace C1 nomás. Por lo tanto, C1 valdría 0. Y si x', vale menos 3, si x' vale menos 3, entonces deriven allí. Bueno, la primera parte ya no la necesitamos derivar porque C1 va a valer 0. Derivamos solamente la segunda parte, que es un producto, queda C2 por e a la menos 4t. C2 por e a la menos 4t más C2t e a la menos 4t por menos 4. Ahora, todo esto lo evaluamos en 0. X de t lo evaluamos en 0, esa derivada, y bueno, se establece que C2 vale 0. No sé si están encontrando lo mismo. Yo estoy encontrando que C1, no, perdón, esto no lo igualamos a 0, esto lo igualamos es a menos 3. La derivada es menos 3. Entonces, C2 valdría menos 3. Dicho lo cual, la ecuación de movimiento debería ser, después de resolver el PBI, la ecuación de movimiento debería ser menos 3 t e a la menos 4 t. Vamos a ver si es así. Bueno, voy a borrar los dibujos para poder comparar con lo que tenemos acá. A ver, ejemplo 4, veamos. La información que se resalta. Empecemos por eso, la información que se resalta. Tenemos la constante, 4. Tenemos la masa, que es 1/4 de Slug. Tenemos la ecuación de movimiento, la ecuación auxiliar. Las raíces son menos 4, como tuvimos nosotros. Vamos a seguir desplazando esto. La solución general de movimiento, que es C1 e a la menos 4t más C2t e a la menos 4t. Y luego sometiendo las condiciones iniciales, entonces encontramos que C1 vale 0 y C2 vale menos 3. Por lo tanto, la ecuación de movimiento es así como la obtuvimos nosotros, ¿cierto? Menos 3t e a la menos 4t. Bien. Entonces observen, muchachos, que en estos problemas la clave ¿cuál es? O lo que es nuevo, poder identificar los datos. Porque lo demás en teoría ya debemos saberlo, ¿cierto? Fue lo que evaluamos en el segundo examen. En teoría esto ya debemos saberlo. Entonces acá es lo importante, hallar la información. Vamos a revisar el ejemplo 5 y vamos a rellenar esta información a partir del enunciado del ejemplo 5.
Quiero que lean el enunciado y quiero que me digan cuánto vale la masa, cuánto vale K, cuánto vale beta, cuál es la posición inicial y cuál es la velocidad inicial. Dicho, listo muchachos. Bueno, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen? Necesitamos datos. ¿Qué información tenemos? A ver por acá. La masa vale 1/2, ¿ok? La velocidad, la posición inicial es -2. Voy a ir escribiendo aquí. La masa es 1/2. La posición inicial es -2. K vale 5. Ahorita vamos a verificar todo esto, ¿vale? Beta, ¿cuánto vale? Y x' de 0, ¿cuánto vale? Beta vale 1. ¿Vale? Beta vale 1. Y x' de 0, ¿cuánto vale? La velocidad instantánea. La velocidad inicial. ¿Cuánto vale esa velocidad inicial? A ver, esa velocidad inicial, por lo que leo, parece que es 0. Vamos a verificar todo esto. Como les digo, acá lo más importante es que podamos extraer los datos, porque lo demás debe ser de alguna manera fácil de hacer, ¿no? Entonces dice, un peso de 16 libras se adhiere a un resorte de 5 pies de largo.
Si ustedes ven, en ningún momento dice que se cambie el peso, se cambie la masa. Hay un problema por allí, creo que en la parte de ejercicios, donde dice, bueno, un peso de tantas libras estira el resorte tanto. Pero ahora el peso, se quita esa masa, se pone otra masa que pesa tanto, y entonces ahora el problema es con la segunda masa. Es decir, realmente la primera masa solamente es para hallar K, solamente es para hallar K, y todo lo demás tiene que ver con la segunda masa. Si no se lee bien el problema, a veces puede llegar a generar confusión. Entonces, tenemos un peso de 16 libras que se adhiere a un resorte. Entonces, si el peso es de 16 libras, el peso, recordemos que es igual a la masa por la gravedad, que es 32, por lo tanto, la masa es un medio. Dice, se adhiere un resorte de 5 pies de largo. En equilibrio, el resorte mide 8.2, es decir, ¿cuánto se estiró? Se estiró desde 5 hasta 8.2. Por lo tanto, las 16 libras de fuerza estiraron el resorte 3.2. Esto es 3.2 por K. ¿Sí? 3.2 es el desplazamiento por K. Entonces vamos a dividir 16 en 3.2. Y esto nos da 5. La constante de restitución es 5. Ahora dice, si el peso se impulsa y se libera del reposo, ojo, se libera del reposo, en un punto situado 2 pies sobre la posición de equilibrio. La posición inicial es 2 pies sobre la posición de equilibrio, es decir, posición inicial es menos 2. Y como se libera del reposo, entonces la velocidad inicial es 0. Se libera del reposo por 2 en una posición, 2 pies sobre la posición de equilibrio. Encuentra el desplazamiento x de t sabiendo que el medio circundante ofrece una resistencia numéricamente igual a la velocidad instantánea. Por lo tanto, beta sí es 1. Beta es 1. Y ya está. Luego, nuevamente, con estos datos, vamos a establecer la ecuación diferencial, ¿cierto? Hallamos el valor de omega cuadrado, que es K sobre M, que va a ser 10. Hallamos el valor del 2 lambda. Construimos básicamente la ecuación diferencial reemplazando acá estos datos, acá. ¿Cierto? A ver cómo es la ecuación diferencial reemplazando acá. Esto es segunda derivada de la posición con respecto al tiempo más 2 lambda. 2 lambda es beta sobre m. Esto va a ser 2. ¿Cierto? Beta sobre m es 2. Por derivada, la velocidad instantánea de x de t. Más el omega cuadrado, que es k sobre m, que esto es 10 por x, y esto igual a 0. Acá tengo la ecuación diferencial, luego nuevamente lo mismo, ecuación auxiliar, que es m cuadrado, más 2m más 10 igual a 0. Entonces hallamos las raíces de ese polinomio. Tenemos 1, 2 y 10. Y son complejas. 1 menos raíz de i y 1 menos 3i, menos 1 menos 3i y menos 1 más 3i. Entonces las raíces son, m1 es menos 1 menos 3i y m2 es menos 1 más 3i. Por lo tanto, la solución general, ¿cómo es? La solución general x de t será. Entonces, para m2, ¿qué se genera? Se genera c1 e elevado a la menos t, ¿cierto? E a la menos t por el coseno de 3t. Más c2, lo mismo, pero con seno. A ver, por acá alguien
y algo por el chat. Bueno, ¿por qué beta es 1? Dice, ¿por qué beta es 1? Y dice, lambda, ¿no sería 4? A ver, lambda, eh, lambda como tal va a valer 1. Tengan en cuenta, muchachos, que acá la ecuación diferencial acá iría 2 lambda, ¿vale? Pero 2 lambda es igual a que a beta sobre m. Es decir, que beta vale 1 y m vale 1 medio, entonces 1 sobre 1 medio es 2. 2 es igual a 2 lambda, es decir, lo que va allá. ¿Sí? No sé si eso responde la inquietud. Si eso responde la inquietud de David. ¿Sí? Vale. Ahora vamos a mirar Eiber Díaz. ¿Por qué? La pregunta, bueno, vamos a terminar de escribir esto antes de que no se nos olvide. Y ya miramos nuevamente por qué el beta vale 1. ¿Vale? Entonces acá iríamos más C2 más C2 E elevado a la menos T por el seno de 3T. Por el seno de 3T. A ver, ¿por qué el beta vale 1? Esto es ejemplo 5. Ejemplo 5. Porque dice que la fuerza, a ver, ¿dónde dice esto? Dice, el medio circundante ofrece una resistencia, una fuerza de amortiguación, de amortiguamiento, numéricamente igual a la velocidad instantánea. ¿Ok? Numéricamente igual a la velocidad instantánea. Tenga en cuenta que esa fuerza de amortiguamiento o esa fuerza, bueno, vamos a ponerle F, pero F sub A, fuerza de amortiguamiento, vamos a ponerle F sub AM. ¿Esto qué es? Esto es la constante de restitución por la velocidad instantánea. Perdón, constante de restitución, no, la constante de amortiguamiento por la velocidad instantánea. Y si esta fuerza de amortiguamiento es exactamente o numéricamente igual a la velocidad instantánea, entonces beta tiene que valer 1. Beta tiene que tomar valor 1. ¿Sí? O sea que si fuera el triple la velocidad beta sería 3. Sí, señor. Alguien pregunta, si fuera dijera numéricamente igual al triple, la velocidad instantánea sería beta 3, sí, beta sería 3. ¿Vale? Entonces por eso beta vale 1. Listo, entonces con esta información vamos a mirar acá, bueno, aquí los datos. Tenemos los datos, veamos la solución. Acá está la solución. E a la menos t, C1 coseno de 3t, más C2, bueno, E a la menos t, seno de 3t por C2. Bien, así tal cual la tenemos nosotros. Ahora la idea es hallar las constantes. Y bueno, hallando las constantes, entonces C1 y C2 son menos 2 y menos 2 tercios. Acá las hallan resolviendo el PBI. Calculando la derivada, reemplazando en la función y en la derivada por 0. Y bueno, ahí están esos datos. Tengan en cuenta que acá también podemos tener forma alternativa. Y la forma alternativa de hecho es muy similar. ¿Por qué? Porque básicamente yo voy a hacer un factor común e a la menos lambda t. Sea cual sea el caso, voy a poder hacer factor común e a la menos lambda t. Y entonces después, bueno, de hecho, ¿cuándo surge la forma alternativa? La forma alternativa solamente surge cuando las raíces son complejas conjugadas. Porque cuando las raíces son reales distintas, no aparece seno y coseno. Cuando son reales repetidas, tampoco aparece seno y coseno. Cuando son complejas conjugadas, aparece algo con seno y coseno. Y observen que de esta forma, de esta parte de aquí, podemos sacar una forma alternativa, que fue lo mismo que hicimos
Lo mismo que hicimos la clase pasada, ¿cierto? Esto que hicimos acá. Esto que hicimos acá. Es decir, a partir de la forma, de esta forma C1 coseno de 8t más C2 seno, bueno, C1 seno de AT, o en este caso omega t, más C2 seno de omega t, se puede encontrar la forma alternativa que es A seno de omega t más el phi, ¿no? El ángulo de fase. Esa forma alternativa acá en el sistema amortiguado, cuando las raíces son complejas conjugadas, se calcula de la misma manera. Bien, allí no cambia eso. Acá vemos entonces la forma alternativa de la misma forma para esta partecita. Entonces se consigue desde aquí lo que es la amplitud, se calcula lo que será el ángulo de fase y, y ya está. Bien, y ya está. Bien, de eso se trata el sistema libre amortiguado. Ahora vamos a hablar del sistema forzado. Acá vamos a ir agregándole más cosas. Con respecto a lo que es la ecuación diferencial, acá, como pueden ver ustedes, esto es un equilibrio de fuerzas. Por un lado tenemos la fuerza debida a la gravedad, ¿cierto? Lo que es el peso, masa por la gravedad, que es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Y bueno, eso viene siendo sí, la aceleración. Esa es la fuerza, el peso por este lado. Por el otro lado tenemos las demás fuerzas, lo que será la fuerza de restitución del resorte, la fuerza de amortiguamiento y ahora surge otra fuerza más, una fuerza F de T, y esa fuerza es una fuerza que actúa sobre todo el sistema. Básicamente piensen, muchachos, que nosotros tenemos acá nuestro sistema masa-resorte. Tenemos una base, bien, pues supongan que esa base es de madera, o bueno, es una base a la cual está sujeta el resorte. Acá tenemos una masa. Luego supongamos que todo esto está sumergido en un sistema, en un medio acuoso, un medio que ofrece resistencia, un medio que en definitiva hace que el sistema sea amortiguado. Pero ahora vamos a suponer que todo el sistema está sometido a una fuerza. Para que esto sea fácil de entender, vamos a suponer que esto está conectado, por ejemplo, aquí a un pistón, ¿vale? Todo esto está aquí conectado como a un pistón y que entonces este pistón ejerce cierto movimiento. Bien, este pistón, de pronto por acá habrá algún otro sistema que hace que el pistón se contraiga o se elongue. Y entonces ese pistón va a tener un movimiento de alguna manera que tiene que ser oscilatorio, ¿cierto? Es una fuerza que debe ser oscilatoria. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasará con todo esto? La respuesta que se puede obtener de una manera más o menos clara es que si el sistema como tal es un sistema masa-resorte amortiguado, el sistema masa-resorte amortiguado tiende a detenerse, ¿ok? El sistema masa-resorte, ese sistema tiende a detenerse. Acá, por ejemplo, tenemos una gráfica de un sistema masa-resorte libre amortiguado. Él tiende a la posición de equilibrio, ¿sí? Tiende a la posición de equilibrio. Si tenemos nosotros ese sistema masa-resorte, pero no es amortiguado su movimiento libre, entonces según el modelo, esto es un movimiento perpetuo, es decir, siempre va a oscilar de la misma manera, que sobre la práctica, bueno, esto realmente no ocurre.
En el sistema amortiguado tenemos tres casos. Bueno, los tres casos ya los vimos, ¿no? Dependiendo de la forma de la solución. Algo que se me olvidó mencionar es cómo se llaman. Entonces, cuando las raíces son reales distintas, se conoce como un sistema sobreamortiguado. Cuando las raíces son reales repetidas, se conoce como críticamente amortiguado. A ver, el sobreamortiguado en general es un sistema que se estabiliza muy rápido. ¿Bien? Es decir, el sobreamortiguado no permite muchas oscilaciones alrededor del punto de equilibrio, de la posición de equilibrio. Por ejemplo, acá vemos, si arranca esta posición, entonces lo más probable es que ni siquiera permita una oscilación, ¿cierto? Se estabilice de una vez a la posición de equilibrio. Todo esto depende, por supuesto, de los valores de la constante de restitución, de la velocidad inicial, de todo esto depende. Si de pronto está por acá, pasa una vez por la posición de equilibrio y de pronto viene por acá, ¿vale? El sistema críticamente amortiguado permite más oscilaciones que el sistema sobreamortiguado, pero también se acerca muy rápidamente a lo que es la posición de equilibrio. El que va a permitir más oscilaciones es el caso en el que las raíces son complejas conjugadas y es el sistema subamortiguado. El sistema subamortiguado. Este sí permite oscilaciones, como podemos verlo. Acá tenemos dos gráficas. Yo voy a delinear la del sistema subamortiguado. Acá estará. Como pueden ver ustedes, tiene oscilaciones alrededor del punto de equilibrio, pero también se va acercando a la posición de equilibrio cada vez más. Por supuesto, porque el sistema tiene esa parte amortiguada, ¿no? Entonces, esos son los tres diferentes sistemas cuando son un sistema masa resorte amortiguado. Entonces, claro, en virtud de la fuerza de amortiguación, lo que uno supone aquí en un sistema forzado, donde todo eso está en un medio que amortigua el movimiento, es que esto finalmente va a resultar controlándose por lo que es la fuerza externa. Básicamente, lo que podemos suponer es que esa ecuación de movimiento va a terminar siendo igual a lo que es la función del desplazamiento de la fuerza externa, porque lo que viene siendo el mismo sistema masa-resorte empieza a detenerse, ¿bien? Y en algún momento se va a mover en sincronía con lo que es todo el sistema, es decir, se va a mover como si todo esto fuera más o menos estático, todo esto fuera más o menos estático. Y vamos a ver, esto depende también de algunos factores. Entonces, en concreto, vamos a tener ahora acá nosotros un sistema masa-resorte forzado. El sistema masa-resorte forzado involucra fuerza de amortiguamiento y una fuerza externa que actúa sobre el sistema. Esa fuerza externa, esta es la ecuación diferencial original que modela el movimiento. Esta es la ecuación diferencial que modela el movimiento, la original. Y luego de dividir todo en m, queda esto, ¿no? Entonces, beta dividido en m es 2 lambda, k dividido en m es omega cuadrado y f minúscula dividido en m es f mayúscula. Acá, veamos, podemos ir de pronto directamente a los ejemplos. Acá, bueno, tenemos ejemplo 6. Directamente nos ofrecen un sistema forzado y tal vez lo que pide acá es interpretar. Mire, interprete y resuelva el problema. Interpretar el problema. A ver, interpretar el problema es lo siguiente. Ya acá puedo identificar la masa. La masa que es 1/5. La masa es 1/5. La fuerza de restitución, ¿cuánto es? La fuerza no, la constante de restitución es 2. Pero si la masa es 1/5, ¿cuánto es el peso? ¿Cuánto es ese peso W? Eso será 1/5 por 32. Entonces la masa pesa 32 quintos. Se sujeta a un resorte y como ese peso
32 quintos. Está desplazando la masa cierta cantidad, pero la constante K vale 2, ¿cierto? K vale 2. Entonces quiero saber cuál es el desplazamiento o la elongación que hace esos 32 quintos al resorte. Entonces la elongación serán 16 quintos. Entonces uno podría, a partir de la ecuación diferencial, construir el enunciado. ¿Cómo? Más o menos diría algo así como una masa que pesa 32 quintos, bueno, no sé por qué acá puse medios, una masa que pesa 32 quintos, una masa que pesa 32 quintos, elonga un resorte 16 quintos pies. Bien, podemos ir por ahí por el tema del enunciado. Todo el sistema masa-resorte está en un medio acuoso que ofrece una fuerza de amortiguación o de amortiguamiento numéricamente igual a 1.2 veces la velocidad instantánea, ¿cierto? Podemos ver aquí directamente el valor de beta. Acá vemos el valor de beta. Y todo el sistema masa-resorte amortiguado está siendo influenciado por una fuerza externa que será igual a f de t igual a 5 coseno de 4t. Más o menos por ahí iría el enunciado. Entonces veamos lo que decíamos. La masa es 1/5 de Slug, la constante es 2. Acá podríamos, bueno, el beta es 1.2. No sé si hablan un poco de lo que es, bueno, solamente sacan las constantes, pero no reconstruyen el enunciado. Vale. Resulta que cuando uno tiene, a ver, me interesa ver más un enunciado de estos sistemas masa-resorte forzados. Damos un enunciado de sistema masa-resorte forzado. A ver, libre amortiguado. Por acá tenemos masa-resorte forzado. Observen. Problema 29. Una masa de 16 libras. Y ojo que acá dice una masa, acá debería decir que pesa 16 libras. Estira un resorte 8 tercios de pie. Hay que hallar de ahí lo que es la masa, hay que hallar la constante, ¿cierto? La constante K. Dice, la masa inicialmente es liberada del reposo. Si es liberada del reposo, la velocidad inicial es 0. Desde un punto ubicado 2 pies por debajo de la posición de equilibrio, la posición inicial es 2. Y el movimiento siguiente se desarrolla en un medio que ofrece una fuerza amortiguadora numéricamente igual a un medio de la velocidad instantánea. ¿Cuánto vale beta? Un medio. Encuentre la ecuación del movimiento si la masa es conducida por una fuerza externa igual a f de t, bueno, f de t igual a 10 coseno de 3t. Observen, puedo sacar nuevamente toda la información que necesito, ¿cierto? El peso es de 16 libras. ¿Cuánto es la masa entonces? La masa es un medio. Si el peso es de 16 libras, queda 16 dividido en 32, un medio. Por otro lado, las 16 libras estiran la masa. ¿Cuánto es el desplazamiento? Entonces el desplazamiento es 8 tercios. Tenemos 8 tercios. Tenemos 16 por 3 dividido en 8. Eso es 6, ¿cierto? Eso es 6. Por lo tanto, K vale 6. Podemos hallar el valor de K ahí. K vale 6. Beta, ¿cuánto vale? Beta vale un medio. Beta vale un medio. ¿Cierto? Dice numéricamente igual a un medio de la velocidad instantánea. Ya está. Beta vale un medio. La fuerza es igual a 100 coseno de 3t. Perdón, a 10 coseno de 3t. Tenemos que la posición inicial, ¿quién es? La posición inicial es 2, porque arranca todo 2 pies por debajo de la posición de equilibrio y la velocidad inicial es 0.
¿Por qué? Porque dice que parte del reposo. Y listo. Con estos datos podemos construir nuestra ecuación diferencial. Algo que debo advertirles acá cuando quieran construir una ecuación diferencial en un sistema forzado es que esa ecuación diferencial que debemos tomar inicialmente es esta, donde aparece el f de t. Si no quiero utilizar esa y quiero utilizar en lugar de ella, quiero utilizar la segunda forma, hay que tener en cuenta que este f mayúscula de t realmente es el f de t, la fuerza que nos dijeron en el enunciado, dividido en la masa, ¿vale? Es decir, acá puedo usar la segunda forma de esta otra ecuación diferencial, pero recordar que 2 lambda, por ejemplo, ¿quién es 2 lambda? El 2 lambda es beta sobre m. El omega cuadrado, ¿quién es? Es k sobre m. Y el f mayúscula de t, ¿quién es? Es el f minúscula dividido en m. ¿Vale? Entonces, si van a tomar la segunda forma, recordar cómo es el f de t. Si no, los resultados van a variar, van a cambiar. ¿Ok? Entonces acá, si utilizo este f de t, será en la primera forma o en la segunda forma dividiéndolo en la masa que es un medio. Y con esto planteo la ecuación diferencial. Ahora la ecuación diferencial es una ecuación diferencial no homogénea. Es no homogénea. ¿Qué debo hacer? Resolver primero la homogénea, ¿cierto? Para hallar el conjunto fundamental. Luego planteamos lo que es la solución particular. Vamos a ver ahora sí este problema, que ya está planteada la ecuación diferencial con las condiciones iniciales. Entonces se resuelve la parte homogénea, se establece la solución complementaria y luego acá, por ejemplo, lo hacen por coeficientes indeterminados. La parte de la y sub p lo hacen por coeficientes indeterminados, así plantean lo que viene siendo, bueno, como plantean la particular es así, la ponen aquí a prueba, es decir, derivan 2 veces, evalúan y hallan los valores de esos coeficientes indeterminados. Y con eso establecen la solución particular y bueno, todo esto ya lo conocemos. Bien, todo esto ya lo conocemos. Aquí pues habrá que ver cómo hallar la solución particular y depende muchísimo de la función, de la parte de la fuerza que está actuando sobre el sistema. Como les digo, normalmente estas fuerzas, o lo que uno puede esperar es que estas fuerzas sean oscilatorias. Y para que sean oscilatorias tienen algo que ver con seno y coseno. Como pueden ver ustedes, este ejemplo es 10 coseno de 3t. Vale, vamos a ver el problema 30. La fuerza que hace que todo esto sea forzado, la fuerza externa es coseno de 2t y seno de 2t. También resulta mejor aquí en estos casos usar coeficientes indeterminados y no tanto variación de parámetros, ¿vale? Variación de parámetros puede complicar un poco. Otra vez la fuerza, E a la menos t por seno de 4t, otra vez tiene algo con seno y coseno. Y pueden verlo, todos estos tienen con seno y coseno, ¿sí? La parte de la fuerza. Entonces acá el método que más se utiliza para hallar la solución particular es el método de coeficientes indeterminados. El de variación de parámetros no se utiliza mucho. Bien. Bueno. Para finalizar entonces esta parte del sistema forzado, vamos a hablar de lo que es el término transitorio y permanente de la solución. Si ustedes miran la solución general, esto va a tener una solución general que, cuando analizamos la ecuación diferencial homogénea asociada, vean esta parte, analizamos la homogénea asociada, esto en la ecuación de movimiento, x de t, va a tener algo con e a la menos lambda t, que por eso en el texto lo ponían así, y acá va a ir algo, ¿no? C1 más algo y C2 más algo, y esto depende de quién, de cómo sean las raíces, si son raíces reales distintas, repetidas o complejas conjugadas. Pero siempre tienen este término cuando el movimiento es amortiguado, ¿vale? Siempre tienen este término de aquí.
Claro. Ahora, si a todo esto le ponemos la solución particular, entonces, cuando yo hago que t crezca, que sea significativamente mayor que 0, o incluso que t tienda a infinito, ¿qué pasa con la primera parte de la solución? Esta primera parte de la solución tiende a 0. ¿Por qué? Porque e a la menos lambda t va a tender a 0 cuando t sea muy grande o t tienda a infinito. La solución particular, entonces, depende de cómo sea la solución particular. Si tiene algo como esto, entonces habrá alguna parte que tienda a 0 y tal vez otra no. En general habrá una parte que no tienda a 0, que siga oscilando, ¿cierto? Porque, como les dije, es una fuerza oscilatoria. Entonces va a tener una parte que no va a tender a 0. Entonces, a esta parte que tiende a 0, la parte de la solución que tiende a 0, a esto se le llama término transitorio. ¿Por qué se llama término transitorio? Porque en algún momento deja de estar allí, deja de existir. ¿Bien? O deja de ser significativo para la cuenta. En algún momento llega a ser tan pequeño que se considera simplemente que es 0, que no está. La parte que no tiende a 0, esto va a tender a algo diferente de 0. A esto se le llama solución permanente o término permanente de la solución. ¿Vale? Término permanente de la solución. En esos términos, o bueno, en esas palabras, es que se refieren aquí en lo que son los términos transitorios y los términos permanentes. Entonces, la solución complementaria va a estar más asociada con el término transitorio y la solución particular va a estar más asociada con el término permanente o la solución permanente. ¿Bien? Básicamente, uno analiza qué es lo que pasa cuando el tiempo aumenta considerablemente. ¿Vale? Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a hacer lo siguiente. De esta parte vamos a hablar de la analogía con circuitos en serie, de esta analogía de circuitos en serie, y de hecho los circuitos en serie LRC tienen una similitud a un sistema masa resorte forzado, ¿vale? Son básicamente sistemas masa resorte forzado. Entonces acá nuevamente vamos a hablar de lo que es un sistema sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Y vamos a resolver algunos problemas que son totalmente análogos a resolver problemas de sistemas forzados. Como pueden ver, esta subsección de la parte de circuitos es bastante corta, pero aquí quiero que hagamos una especie de recorrido. Vamos a ir a la sección 1.3, analizar un poco cómo se plantean estos circuitos, la ecuación diferencial que modela este circuito. Vamos a ir un poco a la sección 2.7, 2.8, 2.9, donde son las partes de modelos. Vamos a ver qué podemos extraer de allí de circuitos. Y luego de eso, entonces vamos a estudiar la sección 3.12, que tiene que ver con solución a sistemas de ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Eso es lo que vamos a hacer el día de mañana. Bueno, muchachos, eso sería todo por hoy.